¿Qué tal? Video tutorial número 24 del curso de Android. Seguimos con el interesantísimo tema de los content providers y su uso en Android para acceder a datos almacenados. Vamos a dedicar este video tutorial a ver cómo crear nuestros propios content providers y cómo usarlos. Un tema clave, ya que este será el modo que tendremos que utilizar siempre que queramos acceder a datos almacenados en una base de datos SQLite, por ejemplo. De nuevo, Android nos facilita mucho la creación de nuestros propios content providers. Todo lo que vamos a tener que hacer es extender la clase abstracta content provider y sobreescribir los métodos que define esta clase. En este video tutorial aprenderemos cómo crear un content provider que almacena una lista de libros. El content provider almacena los libros en una tabla de una base de datos que va a contener 3 campos, como los que podemos ver aquí en la imagen. Vamos allá para empezar con una práctica en la que veremos primero cómo crear el content provider y luego cómo usarlo. Vamos allá. Aquí estamos en Eclipse y, como decíamos, vamos a empezar por crear nuestro content provider. Creamos un proyecto Android como siempre, al que voy a llamar content providers, y lo primero que vamos a hacer es crear una clase a la que llamamos libros provider. Esta es la clase que realmente va a contener nuestro content provider propio. Clase que aquí podemos ver completa, en la cual, como ya decíamos, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra clase extienda a la clase base content provider. Nos encontramos ante una clase clave para el trabajo con Android, y no voy a insistir en que puedes profundizar en la documentación de Android sobre esta clase o cualquier otra. Pero sí que vamos a pararnos un momento en ver un tema más genérico. Content provider, lo decíamos también hace un momento, es una clase abstracta. Y hace unos días me comentaba una persona sobre el tema de las interfaces y las clases abstractas. Me comentaba que estaba siguiendo el curso de Java, pero que a pesar de que entendía el uso y cómo aplicar tanto las interfaces como las clases abstractas, seguía sin entender muy bien qué función tenían y cuándo debían utilizarse. Desde luego que es un tema interesante y solo la práctica nos dirá cómo hacerlo. El desarrollo de la programación orientada a objetos tiene muchas ventajas, pero una de las principales es la modularización del trabajo, la creación de distintas piezas llamadas objetos que podemos reutilizar y reutilizar de modo constante. Si hubiera que buscar el símil más sencillo para explicar lo que es una interface, pues sería compararlo con el trabajo de una secretaria que debe escribir miles de cartas de una empresa. La interface sería contar con un modelo de carta que ya incluya en la parte superior un logo, un membrete, la dirección y otra información que nunca cambia. Incluso puede incluir distintos formatos con varios apartados dentro de ella, añadiendo o quitando más o menos apartados, más o menos parámetros en el caso de una interface. Una vez que tenemos esta plantilla, podemos constantemente estar reutilizándola y desde luego podemos modificarla, sobreescribirla para adaptarla a las necesidades que cada carta tenga en concreto.
¿Hacer esto es realmente necesario? En sentido estricto, desde luego que no. La secretaria puede iniciar una carta en blanco cada vez, añadirle el membrete, la dirección, la información que se repite una y otra vez, pero lo que habría que plantearse es ¿para qué? No es mucho más sencillo contar ya con esa plantilla, esa interface, y luego rellenarla, o si es necesario readaptarla o modificarla. Pues esas son las interfaces, en este caso en Java, explicadas yo creo que del modo más sencillo posible. Respecto a las clases abstractas, pues muy similar. La diferencia, volviendo al símil de las cartas, es que no solo incluye esa información genérica y la posibilidad de varias versiones con 2, 3 o 4 apartados, como hacen las interfaces, sino que la diferencia es que la clase abstracta permite que esos apartados estén ya completados en mayor o menor medida. En el símil de la carta, de nuevo, puede existir un primer apartado que se inicie siempre con estimado señor, y a continuación sería lo que hubiera que cubrir para cada vez que usáramos esa clase abstracta. El motivo de la presente carta es recordarle que con fecha, y ahí de nuevo tendríamos que cubrirlo, y con esto, en lugar de tener que escribir todo, simplemente tenemos que sobreescribir determinadas partes. Eso sería un método dentro de una clase abstracta, de nuevo explicado de modo sencillo. Si alguien no vio en el curso de Java lo que es interfaces y clases abstractas, esto no le vale para nada, pero si alguien sí que ya trabajó con interfaces y clases abstractas y se plantea en el fondo para qué sirven, pues aquí lo vemos. Es una forma de automatizar las tareas y por tanto reducir el trabajo. Pues aquí estamos ante un buen ejemplo de clase abstracta, importantísima para el trabajo con Android, la clase Content Provider, que debes conocer muy en detalle, practicar con ella una y otra vez para llegar a dominarla. Resumiendo lo que debemos hacer con ella en nuestra práctica, una clase abstracta incluye métodos que podemos sobreescribir. Pues los métodos que tenemos que sobreescribir de esta clase son los que tiene resumidos aquí en pantalla. El método getType, que lo que hace es devolvernos el tipo MIME de los datos del URI de la ruta que se le ha indicado. El método onCreate, que es llamado cuando el provider es iniciado la primera vez. El método query, que recibe la petición de un cliente y nos devuelve un resultado como un objeto cursor, que es otro de los elementos, los objetos clave para el trabajo con los content providers, del que ya estuvimos hablando en profundidad en el anterior vídeo tutorial. Es el que nos devuelve la información resultado de la consulta que se haga. Y los otros, en definitiva, son métodos de lo más común siempre que se trabaja con sistemas de almacenamiento de datos, de bases de datos, en este caso insert, para insertar un nuevo registro en el content provider, delete, para borrar un registro existente en el content provider, y update, para actualizar un registro que ya exista en el content provider. Antes de volver al código de nuestra clase, indicar que una de las ventajas que ofrece el uso de content providers es que somos libres de elegir cómo queremos almacenar los datos. Se puede hacer con un sistema tradicional de archivos, se puede almacenar como XML, se puede almacenar como una base de datos, y incluso puede también hacerse a través de servicios web. Pero para este ejemplo vamos a usar el método de base de datos SQLite, con el que ya hemos trabajado en el curso y que conocemos. Para ello, para poder utilizar esa base de datos SQLite, aquí estamos de nuevo en la clase libros provider, que extiende a content provider, y lo primero que hacemos es definir una serie